Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de la carta a los Hebreos nos lleva a considerar a Cristo como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, perfecto y verdadero mediador entre Dios y los hombres. En efecto, el autor sagrado establece una similitud entre la figura del sumo sacerdote, el dignatario religioso más importante en el ejercicio del sacerdocio de Israel en la antigua alianza, encargado de coordinar el culto y los sacrificios en el templo, con la persona de Cristo, en quien esta figura alcanza su dimensión más plena. El sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, perteneciente al linaje de Aarón, representaba a los hombres en el culto a Dios ofreciendo dones y sacrificios por los pecados, no solo del pueblo, sino de los suyos propios, ya que debía asumir que ellos mismos estaban envueltos en la mismísima debilidad humana, siendo compasivos a la hora de comprender la ignorancia y el extravío de sus hermanos. De la misma manera, Cristo no se confiere por sí mismo la dignidad de sacerdote, sino que Dios Padre le confiere la misión de ser mediador entre Dios y los hombres en virtud de su encarnación en el seno de María, siendo partícipe de nuestra humanidad según lo confirman las Sagradas Escrituras cuando dice: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy», palabras contenidas en el Salmo 2, para ser constituido sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, conforme al texto del Salmo responsorial que hemos escuchado, correspondiente al Salmo 109. En lo que respecta a la figura de Melquisedec, tendríamos que remontarnos a la época patriarcal, cuando Abraham lleva a cabo una campaña militar para recuperar a su sobrino Lot, que había sido cautivo en una guerra acometida contra los príncipes de Sodoma y Gomorra. Después de batir a sus enemigos, Abraham regresa con su sobrino a tierra de Canaán, y es en ese momento cuando sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem, posiblemente el territorio donde posteriormente sería erigida la ciudad de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, quien presenta pan y vino como oblación a Dios por todos los favores recibidos y bendecirá a Abraham por el triunfo alcanzado. Melquisedec es un sacerdote sin genealogía, escogido por Dios para bendecir a Abraham, de la misma manera que Cristo, sin pertenecer al linaje de Aarón, es enviado por Dios para ofrecer el sacrificio de su propia vida, un sacrificio que será significado a través de la ofrenda del pan y del vino en la cena pascual, para de esa manera alcanzar la victoria frente al poder del mal y ofrecer la bendición de Dios a todos los hijos de Abraham. El autor sagrado advierte que Cristo en los días de su vida mortal, con gritos y lágrimas, presentó sus oraciones a quien podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado, haciendo referencia a su pasión redentora que comenzó con la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní y culminó con su abandono en las manos del Padre al entregar su vida en la cruz en el monte Gólgota. En efecto, a pesar de su condición divina, a pesar de ser el Verbo, el Hijo de Dios, compadecido de nuestra frágil condición, haciéndose uno como nosotros menos en el pecado, aprendió sufriendo a obedecer enteramente a la voluntad del Padre, para rescatar de la esclavitud del mal a quienes vivimos obcecados en la desobediencia del pecado, llevando a cabo la consumación plena del proyecto de la salvación, otorgando una vida nueva a quienes se adhieren de corazón a Él por la obediencia de fe. De esta manera es constituido sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, llevando a plenitud todo lo que rodeaba el ejercicio del sacerdocio en Israel en la antigua alianza. En el Evangelio, San Marcos nos presenta una controversia que surge con Jesús respecto al tema del ayuno, práctica bastante conocida en la piedad del pueblo de Israel. Nos refiere el autor sagrado que los discípulos de Juan y los fariseos estaban practicando el ayuno y algunos vinieron a la presencia del Maestro cuestionando duramente el que sus discípulos no realizaran dicha práctica. La respuesta de Jesús a quienes le cuestionaban nos abre a la comprensión del sentido profundo que encierra la práctica del ayuno. Los discípulos de Juan, pertenecientes a la corriente de los esenios, practicaban el ayuno como un medio ascético para prepararse a la venida del Mesías, Rey y Salvador, mientras que los fariseos, que gozaban de una cierta autoridad religiosa, practicaban el ayuno como medio de purificación y reconocimiento de su pecado. Jesús se presenta a sí mismo como el novio, haciendo referencia a su entrega esponsal por el pueblo de Dios, que llevará a cabo a través de su pasión redentora, entregando su vida en la cruz. Jesús utiliza esta figura de esponsalidad porque la celebración del matrimonio judío, al tratarse de un evento festivo, impedía al novio y a sus amigos ayunar hasta que no se celebraran las nupcias, para de esa manera compartir la alegría del esposo. Jesús compara esta situación con la predicación que lleva a cabo,
con el anuncio del advenimiento del reino que mueve a los discípulos a compartir la alegría de la presencia del novio hasta que pueda llegar a la consumación la celebración de las nupcias del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, momento a partir del cual el ayuno será considerado como expresión del anhelo de ser partícipe de la alegría del esposo, un anhelo que dirige nuestra mirada hacia los bienes eternos. Podríamos asegurar a partir de este texto que junto a cualquier sentido ascético y penitencial, el ayuno es expresión del anhelo más profundo de nuestro corazón y que nos abre hacia la participación de la bienaventuranza eterna, expresión de nuestra ansia de Dios, tal y como lo sugiere el texto sagrado que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús advierte cómo este sentido más pleno del ayuno supera el significado que tenía el ayuno en la antigua alianza a través de estas dos imágenes. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto viejo, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y el odre. A vino nuevo, odres nuevos. La antigua alianza que sometía a los hijos de Dios a la esclavitud de la ley, aun siendo figura de lo que tendría que acontecer, ha dado paso a la constitución de una nueva alianza, por la que somos constituidos criaturas nuevas por nuestra adhesión de corazón a Cristo, sumo y eterno sacerdote. De modo que todas las prácticas religiosas, todos los actos de piedad, así como las instituciones antiguas, dan paso a una nueva condición que lleva a plenitud el culto y la relación entre Dios y sus hijos, a través de una gracia que conduce a los seguidores de Cristo a la plena comunión con Dios. Que el Señor nos ayude a entender cómo lo antiguo da paso a lo nuevo con la llegada de Cristo y que esa novedad revista nuestra piedad de un sentido mucho más pleno y mucho más profundo, especialmente en la práctica del ayuno. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esa gracia. Que Dios os bendiga.